50 años es muchísimo tiempo en la vida de una persona. 50 años en la vida de un pueblo, por el contrario, es prácticamente nada. A diferencia de la vida personal de cada quien, los tiempos del pueblo son larguísimos. Los tiempos del pueblo, como diría el filósofo argentino Rodolfo Kusch, son los largos tiempos de la especie. Me vuelvo a preguntar entonces, ¿qué son esos 50 años en la vida de un pueblo? Es común escuchar en estos días: tú ni nacías, tú no sabes lo que fue vivir ahí, si no lo viviste, no opines. O desde otro lado, pero en el mismo sentido, el comentario de Beatriz Zevia, presidenta del Consejo Constitucional, cuando se descartó de hablar de la historia de Chile, calificándolo como un sinsentido a propósito de su año de nacimiento. Este tipo de comentarios intentan encerrar en lo personal una serie de hitos que justamente trascienden históricamente por lo contrario, por su dimensión impersonal. Los tiempos del pueblo, aparte de ser largos respecto a la vida de una persona específica, son fundamentalmente los tiempos de lo impersonal. Pero para que lo impersonal de los tiempos populares se amalgame, se junte, se empalme en su tránsito histórico, se precisa de un factor fundamental: la memoria. La memoria es lo que posibilita la coligación de lo impersonal en la larga vida popular. La memoria termina siendo entonces el hueso, la sangre, la carne y el nervio de la larga vida de un pueblo. Cuando se personaliza una vivencia histórica como pura vivencia individual o como pura vivencia generacional excluyente con otras generaciones, la memoria se arriesga. Porque para que la memoria se haga memoria, y por lo tanto para que el pueblo se haga pueblo, la remembranza tiene que salir de la experiencia personal, tiene que salir de la experiencia íntima para compartirse a un nivel tal que incluso traspase generaciones. ¿Qué son 50 años en la vida de un pueblo? Aquí cualquier persona contraria a la memoria, de esas que dicen que hay que dar vuelta a la página, de esas que invitan a olvidar, o de esas que dicen que hay que superar el duelo, como Christian Barken, estará alarmadísimo con lo que estoy diciendo. Las y los contrarios a la memoria tienen generalmente dos razones para militar en el olvido. Una razón que francamente me parece espuria, y a la otra le voy a dar el beneficio de la buena fe. La razón espuria: la impunidad. Hay sectores sociales que velan por el olvido con una cantinela insustancial respecto al futuro, queriendo contrabandear la impunidad, porque hay personas de su sector o condenadas o impunes. La segunda razón, de supuesta buena fe, es la de mirar al futuro para no cargar de odio divisorio, pero sobre todo no cargar de dolor a quienes por edad no vivimos ciertos hechos. Aquí está lo fundamental de lo que quiero proponer. Lo que se debe convertir en memoria no es el dolor o el odio de tragedias pasadas. Lo que se llega a convertir en memoria es la sensibilidad al dolor o al odio. No es lo mismo traspasar dolor u odio entre generaciones que traspasar la memoria sensible de las emociones asociadas al dolor u odio. Impersonalizar el dolor u odio apunta en esa línea justamente. Sacarlo del claustro de lo personal o de lo exclusivamente generacional para hacerle una experiencia sensible común. Sacarlo del claustro del individuo para colectivizar su sensibilización, incluso a un nivel intergeneracional. Empatía en su sentido más prístino, como un pathos compartido. Lo que debe transmitirse, contagiarse y esparcirse entonces es la sensibilidad al dolor y al odio, para hacerle una experiencia común. ¿Por qué hay que insistir en esto? Creo que hay dos razones. Primero, para tener una alerta, en este caso una alerta sensible, una alerta de sensaciones, con emociones ya conocidas y aprendidas, con tal de que por aprendizaje intergeneracional no repitamos. El riesgo de encerrar el dolor y el odio como una experiencia personal o exclusivamente generacional entonces, sin permitirle su sublimación como memoria, es justamente el riesgo de la repetición. La segunda razón, para mirar al futuro con arraigo en un terreno firme, con arraigo en un piso ético mínimo para la construcción del futuro. Sin memoria, cualquier discurso sobre el futuro es insulso. Sin memoria, la perspectiva de futuro queda flotando en su insustancialidad. Cuando el recuerdo de lo socialmente relevante queda enclaustrado en lo personal, este termina muriendo con la persona. Cuando el recuerdo de lo socialmente relevante queda enclaustrado en lo generacional, las fotos de los rostros de las y los detenidos desaparecidos se destiñen. Sus desapariciones dejan de sensibilizar y sus historias quedan restringidas a no ser más que un nombre desconsiderado en un cartel en blanco y negro. Aquí están las grandes deudas del Estado de Chile: el no haber hecho lo suficiente en términos de traspaso de estas experiencias personales en experiencias impersonales, el traspaso de experiencias generacionales a experiencias intergeneracionales,
El no haber hecho lo suficiente en términos de traspaso del recuerdo individual a memoria, por ejemplo, por medio del fortalecimiento de políticas de reparación, políticas de búsqueda de desaparecidas y desaparecidos, políticas de incentivo y financiamiento a sitios de memoria y sobre todo políticas de educación a las nuevas generaciones. No haber hecho el Estado lo suficiente para que algo socialmente relevante se impersonalice sensiblemente para su permanencia intergeneracional como memoria. Aunque sea tarde, aún se está a tiempo para construir aquella memoria sensible que estabilice el terreno y nos permita el arraigo suficiente para mirar, con los pies bien puestos en la tierra, ese futuro en común que tan arriesgado está hoy a 50 años del golpe de Estado. Entonces no olvidemos nunca y asumamos con responsabilidad que 50 años en la vida de una persona es muchísimo tiempo y que 50 años en la vida de un pueblo, por el contrario, es prácticamente nada.